Hola Winecoders, espero que estén muy bien. El día de hoy daremos continuidad a lo que dejamos en la última sesión y es, vamos a llevar a la realidad, es decir, a nuestro código, el sistema de diseño que creamos la vez pasada. Así que comencemos. Lo primero que quiero comentarte es que es muy importante que sepas que tú debes crear librerías. ¿Y qué son esas librerías? Si tú vas aquí a Flutter, recuerden que nosotros en pub.dev, lo vimos en el módulo básico, tenemos una cantidad de librerías que podemos utilizar. Por ejemplo, ¿recuerdas que en el módulo básico utilizamos la librería del Splash? Entonces era bastante sencillo utilizarlo y nos aceleraba el desarrollo. De igual manera va a pasar con nuestro sistema de diseño. Necesitamos crear un paquete y resulta que en Flutter existen tres tipos de paquetes: los Dart Package, los Plugin Package y los FFI Plugin Package. ¿Cuál es el que vamos a utilizar en este caso? Vamos a crear un package. Ya aquí tengo el paquete creado, pero solo por ilustración voy a crear aquí uno para que veas cómo es. Debes crear con Flutter create -- template, que indica que vas a utilizar un template, es decir, una estructura predefinida por el equipo de Flutter para crear paquetes, y el nombre del paquete en este caso es Design System, que le puse ahí. Entonces, miren que inmediatamente ustedes crean ese Design System, va a venir con esta información, esta estructura interna. Lo primero es que te crea una clase llamada calculadora, donde tiene una función que se llama add1 y tiene un test donde se evalúa pues precisamente que eso sí esté funcionando de manera correcta. Ahora, también te crea un archivo de licencias. Es muy importante que cuando crees paquetes tengas conciencia de las licencias. Es decir, ¿quieres que eso sea gratis, que cualquiera lo pueda utilizar? Entonces haz una licencia MIT, donde la haces open source, pero no te haces responsable si a alguien se le cae en producción la aplicación por eso. ¿Cierto? Es muy importante que te protejas bien de los elementos. Ahora, también te genera esto que estás viendo, que es el Pushback YAML. El Pushback YAML, como, al igual que en la aplicación Flutter, te permitía gestionar tus dependencias, de igual manera para el paquete. Entonces miren que es la misma estructura que una aplicación de Flutter. Sin embargo, yo no le puedo dar aquí clic derecho a ejecutar porque no va a generar un componente visual. Ahora, de aquí quiero explicarte algo muy rápidamente. Vas a notar que se agregó homepage, eso sí que no estaba en la anterior, y es que tú puedes poner aquí tu sitio oficial, ya sea de tu empresa o del paquete. Hay paquetes tan grandes que requieren un sitio web y hay otros que pues pueden sencillamente poner su link a la empresa y en la empresa ya tener documentados los paquetes que tienen disponibles para la comunidad. Ahora, normalmente no les he hablado mucho del tema de versionamiento porque en las aplicaciones es muy importante versionar, pero aún no hemos salido a producción con ninguna aplicación. En este módulo sí lo vamos a hacer, en el módulo intermedio, pero quiero que seas consciente de qué es ese tema de versionamiento. Vamos a verlo rápidamente porque cuando construyes una librería debes saber versionar. Y es que una versión se divide en tres dígitos, como estás viendo ahí, donde el dígito más pequeño es cuando tú arreglas bugs o haces patches. Por ejemplo, en el sistema de diseño puede ser que a veces se nos fue, digamos, un botón con un color incorrecto. Esto es un bug y tienes que arreglarlo. Entonces en ese caso se debe subir la versión menor, ¿cierto? Esa versión patch, perdón. Entonces, y en el changelog uno debe registrar como qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Por ejemplo, hey, yo aquí modifiqué, se arregla color botón. Eso así lo debes crear, así de sencillo. Ahora, mira algo bastante importante de acá, y es que también tenemos una versión media. Esa versión media la haces cuando agregas, digamos, un nuevo componente. Y también deberías agregarla en esta parte de acá, en el changelog. Por ejemplo, decir acá, en la versión 1.0.10,
decir se agrega eh, el input, por decir algo, el input. Entonces, nota que si tú agregaste un input, tú no deberías afectar los componentes ya existentes. Entonces, si existía un botón, un calendario, no debería afectar la llegada del nuevo componente. ¿Cuándo se debe subir la versión mayor en una librería? Debes evitar hacerlo al máximo. O sea, tiene que ser algo extremadamente necesario hacerlo. De hecho, piensa, Flutter ¿hace cuánto no sube su versión mayor? Hace tiempo ya, ¿cierto? Estamos hablando de años. ¿Y por qué? Porque cada vez que hay un cambio en la versión mayor implica que el consumidor tiene que modificar líneas de código obligatoriamente. Imagínate. Pongamos un escenario con esta librería. Uno puede decir, pero eso es inevitable. No, eso sí es evitable. Supongamos que yo tengo esta función que se llama add_one. Y yo digo, no, que ese nombre es muy malo. Le voy a poner acá add_one_number. Y entonces le voy a guardar. Mire que inmediatamente todos los T se dañaron. ¿Por qué? Porque el consumidor de la librería tendría que modificar este tema para que su librería siguiera funcionando. Entonces mire que ahí reventaste el API. Eso le llamamos el API. Reventaste el API de consumo y ya el cliente tiene que entrar a modificar líneas de código porque sencillamente nos entró el capricho de modificarle el nombre a una función. Entonces hay que esforzarnos, o sea, mentalizarnos en que cuando nosotros estamos construyendo una librería, el consumidor tenga que hacer los mínimos cambios posibles cuando nosotros saquemos nuevas características. Claro está, habrá ocasiones donde nos toque hacer breaking chains. Que esos breaking chains son precisamente cambios como este que rompen la API. Un escenario, por ejemplo, salió Flutter 4 y en Flutter 4 hay un conjunto de breaking chains que nos toca ajustar nuestro código de acuerdo a este y puede ser, no obligatoriamente, puede ser que en algún escenario sí que sí nos toque aumentar nuestra versión mayor de la librería. Entonces, cuando ustedes ven librerías que ya van en la versión 30, 20, algo así, es porque sinceramente no piensan mucho en sus consumidores, sino que están sacando breaking chains y eso no está bien, ¿cierto? Entonces, tratemos de mentalizarnos a construir de esta manera. Recuerden que aquí pueden definir el environment en el cual serán compatibles. Algunos deciden poner una versión específica del SDK de Flutter, pero en sí es mejor que nosotros utilicemos un intervalo de versiones y de esa manera podremos hacerlo bien. Recuerden que lo que está ahí es con lo que ustedes se comprometen. Entonces, si la librería funciona en la versión 3.3 pero no funciona en la versión 3.8, porque hay un pequeño bug del lado de nosotros, nos toca arreglarla porque nos comprometimos con este rango de versiones. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo muy bien qué es un paquete, cómo se versiona y todo eso, procedo a borrarlo porque les voy a mostrar el paquete que desarrollamos para el sistema de diseño de Wacom. Lo primero es que vas a notar que tiene la misma estructura que ya nosotros habíamos definido en la parte teórica. Estamos hablando de átomos, moléculas, organismos, pages, templates, foundations y tokens, ¿cierto? Donde los tokens eran esa parte elemental, por ejemplo, los colores. Y si ustedes van a Zero Height, aquí en diseño, van a notar que son los mismos colores que aquí están definidos. Algo muy importante que sí les voy a decir es que tengan presente que Flutter le gusta mucho hacer un tipo de construcción que ustedes van a notar aquí en cualquiera de sus clases, y es que Flutter hace elementos como este que están viendo acá. Van a notar que aquí puse punto, guión bajo, paréntesis. Esto lo que hace es que el constructor no se pueda ver. Yo no sé, ¿y para qué haría que el constructor no se pudiera ver? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos a ver en algún lugar.
que yo utilice, por ejemplo, este me sirve. El font weight, mire que el font weight, el equipo de Flutter, pues en efecto tiene privado su constructor. Esto es para que no creen instancias de font weight. Así como aquí en el ejemplo que teníamos antes de la calculadora, pues la gente tenía que crear una nueva instancia de calculadora para usar la función add one. Pues esto no tiene mucho sentido, porque si la voy a utilizar en muchas partes y solo es para asignar un valor, pues es mejor sencillamente crear una instancia privada y que cuando accedas a los valores, pues es ahí sí que vas a devolver la cuestión que necesites. Entonces por eso tiene una configuración para Bolt y todo lo demás. Ahora, otra cosa que vas a notar es que está documentada las clases y los valores internos, ¿cierto? Esta clase de documentación es la que hace el equipo de Google y es la que deberías esmerarte en hacer. Miren que si yo voy aquí a TextStyle, la clase está bien documentada, ¿cierto? Esta documentación que hace el equipo de Flutter, si notas, empieza con 3 slashes. Si nosotros no tenemos esos 3 slashes, no va a tomar eso como documentación oficial de la clase. Pero mira que cuando me paso alrededor de esto, dice que es una clase que contiene la paleta de colores. Ahora ustedes dirán, uy, Daniel se puso a documentar todo esto a mano porque son todos una cantidad de componentes de cara al video. Pues no tanto. Resulta que puedes apoyarte en la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le digo a Gemini, hey, Gemini, ayúdame documentando esta clase y sus valores como lo hace el equipo de Flutter. Y le mando la clase y miren que él me documenta de una vez cómo debería quedar la cuestión. Entonces, yo lo que sí hago es como adaptar un poquito la documentación, pero miren que es bastante interesante. Documentación con 2 slashes no quedará registrada en la documentación de la librería, solo va a ser para que cuando alguien pase por ahí a ver el detalle, pues sepa en qué consiste. Por ejemplo, si yo voy aquí al TextStyle de Flutter, todo está con 3 slashes, ¿cierto? Pero si en algún momento tienen algún comentario con 2 slashes, solo sería visible de cara al código, ¿ya? No de cara a la documentación de la solución. Ahora, yendo al tema en sí, los colores, miren que son los mismos de acá. Y ya que está lista la clase, pues puedes poner aquí este fragmento en código. Recuerda que con esto pues lo puedes hacer con el modo editor, ¿cierto? En este caso voy a autenticarme y miren que en el modo editor de este elemento, si yo me voy digamos a tipografía y voy a código, también ahí la puse. Es muy interesante porque esto lo puedes hacer muy sencillo. De hecho voy a borrar este para que aprendas a hacerlo. Sencillamente aquí vas en código, le dices que el código que vas a agregar es Dart, le das continuar y pues me traigo el código que tengo definido para estos elementos. Y ya con eso, cuando yo comparta la aplicación, pues la documentación, la persona pues en efecto va a poder ver el código como lo monté. Entonces súper bien. Con esto, Zero Hide más estas cuestiones de Dart va quedando muy bien documentada la librería. Ahora, recuerda que los tokens son esos elementos iniciales, ¿cierto? Entonces eran, por ejemplo, los colores, los tamaños, el espaciado, la tipografía. Pero también muy importante que en tu librería, en el archivo principal, exportes todas tus definiciones, ya sea todos tus tokens, foundations, átomos y moléculas. Ahora, ¿qué son los foundations y por qué son importantes? Los foundations es donde nosotros empezamos a asociar esos tokens a los componentes. Entonces, si bien ningún token decía como background button, ¿cierto? O background en general, aquí en el foundation es donde nosotros empezamos a asociar los elementos. Es muy interesante que aquí se ponga en corchetes la clase de la que depende,
porque miren que me muestra la documentación del otro lado, ¿cierto? Entonces, si alguien va a revisar la librería, pues lo direcciona hacia allá. Entonces, en este caso, sí que tenemos colores como el color del botón y todo lo demás. Y si yo me voy, digamos, al átomo de botón, mire que el átomo de botón en este momento dice que depende de un token, pero en general debería depender únicamente de Foundation. Y uno se dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Daniel dice que deberíamos depender de Foundations y no de los tokens, ¿cierto? ¿Qué pasa? Supongamos que creaste un sistema de diseño con componentes reutilizables y quieres, ya sea como empresa o como freelance, construir cambios sobre tu marca, ya sea un nuevo tema o una nueva marca. ¿Qué pasa? Si tú estás dependiendo de los tokens dentro de tu componente, pues te va a tocar ir a cambiar manualmente esos temas. De hecho, voy a borrar aquí el token para ver de dónde estoy dependiendo de elementos. Por ejemplo, aquí veo que en el primary button estoy dependiendo de ese tema. Y vamos a hacer un ensayo aquí importante. Pues lo primero que estoy viendo aquí es que dependo ahí directamente del color light, ¿cierto? Del strong primary. Y aquí de este strong primary. ¿Cómo debería ser el deber ser de estos elementos? Vamos a ir a Foundation. Y digamos que en este caso yo tengo por aquí unos con button, ¿cierto? Tengo el color button primary, color button secondary, color text button secondary, y creo que con esto podemos ir reemplazando. Entonces aquí tengo el color de mi material button. En este caso voy a ir por White Code Design System Foundation y vamos a darle al color asociado al botón primario, ¿cierto? Mira, botón primary, ahí quedó. Y aquí el border side, digamos que en este caso, para este sea el mismo color, pues voy a decir que es, inclusive eso sí debería ser independiente, pues no hay ningún problema. Tú puedes crear aquí otra variable, color button primary, color border button primary, y aquí digamos que voy a decir que para ese botón va a ser un scale 02. Voy a decir que ese va a ser el color del border, y aquí pues voy al foundation, voy en code foundation, y mira que aquí está el border button primary. Y voy a hacer lo mismo en este caso para el texto. Sí que no le tengo tampoco. Sí se lo tenía para el secundario, pero no para el primario. Te vamos a cambiarle a este para el primary. Y vamos a ir aquí y vamos a decirle que es el light, ¿cierto? Guardamos, volvemos al código y sencillamente voy a cambiar este de acá por también el foundation y aquí el test primary. Y al parecer aquí me quedó faltando en el secundario el borde. Entonces vamos a ir aquí en el secundario. Vamos a decirle el color border. Y voy a ir aquí al button. Y vamos a darle exactamente lo mismo. Voy a entrar, foundation, border secundario. Ahora, miren pues lo que acaba de pasar. Este botón ya solo depende, este átomo mejor dicho, solo depende de Foundation, ¿cierto? Ya no tiene ninguna dependencia de tokens. Entonces supongamos que llega una nueva marca, una nueva definición de color. Entonces supongamos que yo quisiera cambiar que mi botón primario ahora va a utilizar el secondary color como background y que el strong secondary va a ser como tal su color. Algo que les quería decir
es que como ustedes no pueden ejecutar la librería en sí, y se vuelve muy abstracto desarrollar sin poder ver código, es muy buena práctica que tengas un showcase donde tú puedas ir viendo como la librería. En este caso le creé aquí este showcase. Ah, pero esperen, que no lo puede poner a ejecutar en este. Muy bien, OneCoders, ya a cargo del showcase, como ven allí, se está renderizando de buena manera. Queda la cuestión es de entender por qué viene el tema del Foundation, ¿cierto? Que hablábamos ahorita. Vamos a suponer que quiero cambiar este botón. Como nosotros ya dejamos que en nuestra clase de botón no dependiera para nada de los tokens, sino que únicamente de Foundations, si yo quiero modificar el color de este botón, no voy a tener que modificar ni una línea de código de mi clase de dar del botón. De hecho, a la única clase que voy a impactar es a la de Foundation. Digamos que quiero cambiar ese color de ese botón. Voy a decir que lo voy a cambiar aquí por un scale 0.6. Miren que se pone negro. Y si yo digo ve, ¿y el color cuál sería? Le voy a decir aquí que va a ser light. Miren que automáticamente, pues en cuestión de milisegundos tenemos ahí ya listo el nuevo botón. ¿Qué es lo importante de aquí que quiero que tengan presente? Es que miren que si yo quisiera también agregar un nuevo tema o unas nuevas definiciones, pues a la larga yo lo único que tendría que hacer es crear una nueva carpetica de Foundation y colores e inyectarla. Y los componentes depender de estas definiciones. Entonces, si alguien es freelance y está haciendo aplicaciones y tiene su propio sistema de diseño, pues lo único que debe hacer es inyectar marcas para cuando esté construyendo los elementos. Entonces, esto está muy bien, muy interesante. Ahora, vamos a continuar con el Atomic Design. Vamos a ver que las moléculas, pues de igual manera van a depender de, ojalá no de tokens, ¿cierto? También tendría que hacerle unas definiciones en Foundation. Si ven que esto va creciendo mucho, es bueno que vayan teniendo, digamos, definiciones, ya sea por conjunto de elementos, por decir algo, colors, atoms o aún más específico, button foundation, ¿cierto? Y ahí dentro todo el foundation de estos elementos. También algo interesante es que ustedes pueden definir los temas, ¿cierto? En esos temas pues definen el color primario, pueden definir el tipo de tipografía. Y esto es muy interesante porque si en algún momento ponen a depender, por ejemplo, el botón en este caso, cuando va a renderizar el estilo, ustedes van a notar que en este caso está definiendo el texto y el estilo, ¿cierto? Como tal, sí que lo estamos definiendo de esta forma, pero también nosotros podríamos, cuando definimos un estilo de texto, podríamos hacer elementos como el siguiente. Uno podría decir, vamos a utilizar theme of, ahí adentro el contexto, ponen aquí, en este caso, text theme, y aquí adentro el que quieren que copie, el body large, el body medium, ¿cierto? O cualquier otro de los estilos. Entonces muy interesante tener también bien definido los estilos de los textos porque pues resulta bastante sencillo. En caso tal que algún estilo se salga de este esquema, como por ejemplo el que está aquí, pues sencillamente sería que lo definiéramos en Foundation aparte del tema, ¿cierto? Pero el caso es que aquí dentro de sus text theme vamos a ver que hay una cantidad de fuentes que podemos definir y esas fuentes como tal nos van a servir bastante para que nosotros podamos hacer estandarizado la construcción de nuestras experiencias. Ahora voy a ir aquí a nuestros colores y voy a devolver el botón para que no se me vaya así a la ramita principal el botón, ya ahí sí quedó como estaba antes. Entonces miren que es bastante sencillo. Sencillamente los tokens, los foundation usan los tokens, los átomos usan los foundation y las moléculas pues pueden utilizar los foundations o los átomos, los organismos pueden utilizar las moléculas, los átomos y así sucesivamente. Entonces es bastante sencillo crear una librería utilizando Atomic Design.
Ahora, hay algo que debes tener presente antes de publicar la librería y es tener tu archivo de licencia. En este caso se pueden copiar hasta mi licencia MIT o dependiendo si ya es algo inner source, algo privado, tener una licencia más restrictiva que no permita que alguien se copie y pegue de esto. En el YAML de nuestra librería podemos poner nuestro website y en el README va a ser muy importante que pongamos una buena documentación, pues esto es lo que se va a ver cuando nosotros publiquemos el paquete. Ahora, ¿cómo se publica un paquete? Recuerden que estábamos viendo aquí la documentación oficial. Siempre básense de la documentación oficial para todos los temas que tengan que hacer. En este caso, si ustedes quieren publicar el paquete, ellos le tienen aquí mismo la documentación. A ver si por aquí lo encuentro rápidamente. A ver, lo voy a poner publish, porque sí estoy seguro que aquí está. Ese no es el que necesitamos. Aquí está. Miren, este de aquí es muy bueno porque les da un diagnóstico de qué tienen pendiente en su paquete. Y este es ya para subir la versión de su sistema de diseño o en este caso de su librería. Si quieren algo privado, pueden mantenerla ya sea en GitHub, que no es lo más recomendable, o tener una versión de pub.dev, pero privada, que Flutter ofrece ese servicio para empresas, o también tener un repositorio de librerías como Artifactory para que su empresa únicamente tenga acceso a esto. Ahora, yo ya publiqué la primera versión de esta librería. Si ustedes se van aquí a Wayne Code Design System y lo buscamos, sí sale, ¿cierto? Y miren que dice que fue publicado pues hace poquito, hace 28 horas, y sale como nuestra información que tenemos. En este caso, el homepage lo lleva a waynecode.dev y notemos algo súper interesante y es que aquí sale el README. En el README les puse la documentación que lo lleva a Zero Hide y así cualquiera puede irse documentando y puede ir inclusive a nuestros componentes y decir, voy a ver los átomos, voy a ver el botón y le agregué algunas cosas. Van a notar que le agregué el API donde referencio muy bien pues las propiedades y su descripción, el código donde pongo el código de un ejemplo del botón secundario en este caso y eso es lo que le agregué por ahora. Ahora, sé que estás muy atento al video, pero necesito de tu ayuda. No olvides darle a like a este video, dejar tus comentarios y compartir. Eso me ayudará a que esta comunidad siga alcanzando a más personas y yo sé que el contenido que estamos construyendo es de valor. Muchas gracias por tu apoyo. Algo importante que se me olvidó explicarte es cómo agregar esa documentación de código o ese tab. Pues aquí puedes crear tabs con cualquier nombre, por eso crea aquí uno de API. Recuerden que ese tag de API siempre debe existir, que es la referencia a la API. Y el de código, ¿cierto? Ahora, ¿cómo copio el código? Pues es muy sencillo. Aquí le dan agregar, le dan código, seleccionan el código, en este caso sería Dart, le dan continuar y ahí pegan el código que deseen y ahí ya queda listo. Sencillo y muy práctico. Ahora, miren que si yo me devuelvo al pub.dev, van a notar lo siguiente. Aquí dice API referencia. Y ahí es donde es muy importante que sí hayamos utilizado de buena forma nuestra documentación. Porque miren lo que pasa tan genial acá. Si yo me voy a los colores, sale aquí una descripción. ¿Cómo? ¿Eso cómo pasó? Eso pasó gracias a que nosotros hicimos la documentación adecuadamente. Miren que acá, eso que está saliendo encima de la clase es la documentación que está apareciendo acá, ¿cierto? Entonces es muy importante que documentemos bien para que las personas puedan beneficiarse de esto. Miren que el enumerable muestra también todos sus valores y cada una de las cuestiones. Entonces, wow, eso quedó súper bien documentado, listo para que las personas lo empiecen a utilizar. Ahora, con esto ya entiendes que es muy fácil crear un sistema de diseño. Les expliqué los fundamentos. Si quedó alguna inquietud, no dudes dejarla en los comentarios.
y no olvides hacer el reto de esta semana. En verdad, agradezco mucho por el apoyo que le están dando a este proyecto. La siguiente semana vamos a ver un tema muy interesante y es, ya por fin nos vamos a comunicar con un backend, vamos a consumir una API y vamos a obtener su información. Después de esto, veremos cómo hacer el tema de gestión de estados con librerías muy famosas como Block, Provider, Riverpod, entre otras. Y ya después de esto empezaremos a ver otros temas. Entonces miren que vamos muy bien en nuestro curso y estoy muy agradecido porque estés hasta aquí en este momento en el video apoyándome. Un abrazo grande y no te olvides hacer el reto y espero en que todo lo que hagas tengas mucho éxito. Saludos.